Buen día. En el día de hoy realizaremos la práctica del laboratorio de leyes de Kirchhoff. Mi grupo está conformado por Frei Palencia, Juan Rincón, Sebastián Cartagena, Julián Tarquino. El objetivo general de la práctica es verificar experimentalmente las leyes de Kirchhoff. A partir de las leyes de Kirchhoff analizaremos cualquier circuito. En este laboratorio aplicaremos el conocimiento teórico de la física en la realización de interpretación de experimentos. Demostraremos destrezas experimentales y métodos adecuados de trabajo en el laboratorio. A continuación, demostraremos el siguiente procedimiento. La práctica en el laboratorio consistió en un circuito eléctrico en donde se aplicarán las leyes de Kirchhoff de voltaje y corriente. Estas dos leyes dicen que las corrientes que entran en un nodo es igual a la suma de corrientes que salen, y la ley de mallas dice que la suma de voltajes en una malla o rama cerrada es igual a cero. En esta práctica se halló los valores teóricos en corriente y voltaje en cada resistor, mediante un sistema de ecuaciones que se formaron al realizar la ley de mallas. Con estos datos se obtuvieron valores experimentales de voltaje y corriente en los resistores al medir con un voltímetro y un amperímetro en cada una de las resistencias. Ya teniendo estos valores, lo que hacemos es comparar los valores teóricos con los experimentales y realizamos una comparación para poder determinar si tuvimos un buen valor en la práctica realizada. Para entender el comportamiento del voltaje y el amperaje en un determinado circuito, ya sea serie o paralelo, se debe principalmente a la definición de lo que es la tensión y el amperaje. La tensión se describe como la fuerza necesaria para pasar los electrones de un punto A un punto B, siendo una resistencia o un elemento pasivo lo que se encuentre entre esos dos puntos. De esta manera se puede entender que cuando se tienen resistencias en serie, la caída del voltaje se verá afectada consecutivamente. Esto generará que el voltaje recibido por cada resistencia sea diferente dependiendo del resistor. Esto a diferencia de un circuito en paralelo, donde la tensión se verá uniformemente distribuida por el cable que conecta a las series en paralelo. Analizando el comportamiento de la corriente en los diferentes circuitos, esta se describe como la cantidad de electrones que van a pasar por un punto. De esta manera se puede inferir por qué cuando se tienen resistencias en serie, el amperaje sigue constante, pues todos los electrones van a pasar solo por un cable, a diferencia de un circuito en paralelo. En un circuito en paralelo, cuando el amperaje se encuentra con un nodo, debe distribuirse para los diferentes componentes que se van a encontrar en las diferentes ramas del circuito. Luego de realizados los cálculos teóricos, pasamos a realizar el montaje de la práctica. Como pueden ver en las imágenes, está dibujado de cómo hicimos el montaje, de cómo están organizadas cada una de las tres resistencias y por dónde van las tres corrientes. Como podemos ver, la corriente I1 nos da 0,012 miliamperios en el multímetro. Es lo mismo que decir que 1,20 por 10 a la menos 5 amperios, que era el mismo valor que nos daba haciendo los cálculos teóricos. En la corriente 2 podemos ver que nos da 0,002 miliamperios, equivalente a 2,17 por 10 a la menos 5 amperios. Como la corriente era tan pequeña, no podíamos ver más decimales de esta. Y finalizando, la corriente I3 nos da 0,009 miliamperios. En esta práctica de laboratorio podemos decir que la ley de Kirchhoff nos enseña que cuando en un circuito intervienen dos o más fuentes de corriente, en este caso las de 12 voltios y la de 5 voltios, además de ramificaciones, estamos en presencia de una red eléctrica. Para resolver una red eléctrica es necesario realizar un proceso en el cual calculamos las intensidades de corriente
que circulan en cada rama.